Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Vamos a iniciar con esta mesa de análisis. Nos acompañan en este espacio, es un gusto que estén aquí con nosotros. Está Walter López, a quien ya pues lo conocen aquí, ha estado en este espacio ya en varias ocasiones. Él es integrante del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. Y le agradecemos que esté con nosotros. Gracias, Walter, por estar aquí. Gracias por la invitación, Alfredo. También está con nosotros Israel López, él es integrante de La Otra Bandita, y pues vamos a platicar justamente de este tema y justamente pues yo hacía la pregunta y también me preguntaban por qué hablar de masculinidades justamente en este contexto donde hablamos de violencia en contra de la mujer. Walter, ¿por qué hacer una reflexión hoy en torno a este tema? Mira, yo creo que esa pregunta es básica, que nos las hagamos todas, todos y todes, pero básicamente los hombres, porque el 80% de las violencias, por lo menos, contra las mujeres están surgiendo de hombres. Este es un tema importante, ¿no? Y el otro que yo quiero poner aquí es, a mí me impresionó mucho el libro de Lidia Cacho, que se llama Que Hablemos o algo así, que ella entrevistó a los hombres más peligrosos en varias cárceles nacionales, ¿no? Entonces el tema era la violencia, porque le decían, bueno, pues tú llegaste a cometer crímenes, etcétera, ¿por qué surgió la violencia en ti? Eso era la gran pregunta, ¿no? Ellos hablan, se llama el libro. Y al final decían que en sus barrios, y aquí qué bueno que estás, Israel, porque el tema en todas partes, pero que en los barrios parte de la educación es que si no te violentan, si tú no violentan, te violentan. Entonces todos estos hombres o jovencitos empiezan a ser violentados también, pues desde niños, adolescentes en sus barrios, y terminan diciendo, si yo no violento, entonces a mí me van a violentar, o me van a violar, o me van a hacer esto, etcétera. Entonces es esa, tenemos que hablar de masculinidades porque no podemos seguir con este tema de educar a los jovencitos, a los niños, en las violencias, ¿no? Y luego el otro dato, pues que es abrumador en Querétaro, es que las dos violencias que tenemos con altísimos porcentajes es la violencia familiar, con un crecimiento de 600% en los últimos años, y la violencia sexual contra mujeres y contra hombres. Ahora ya se tiene este tema. Entonces, creo que esta educación finalmente patriarcal y machista que le dan lo que nos dan a los niños, a los adolescentes, etcétera, que si no eres fuerte, que si no te aprendes finalmente a defenderte con violencias, pues tú vas a ser el violentado. Y creo que ahí las personas LGBT, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Cuando cuestionamos esa historia, o desde niños cuestionas esa historia que ahora sabemos que es el patriarcado, etcétera, y que los niños no lo cuestionan, simplemente lo vas aprendiendo, es por lo que creo que en este día tendríamos que hablar de la importancia de que los hombres reflexionemos en cómo parar ese ciclo de violencias que nos afecta a toda la sociedad, a nosotros, a las mujeres obviamente, a los niños, niñas y adolescentes, y que finalmente lo que está llevando a estos altísimos índices de violencia que no sabemos ni siquiera cómo parar, ¿no? Porque son violencias que no están ligadas necesariamente a seguridad pública, son en los espacios privados o en las escuelas, todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, claro, la consecuencia es lo que vemos en la seguridad pública y los crímenes y los feminicidios y los asesinatos y las desapariciones y todo esto. Pero ¿dónde se gesta? Se está gestando, finalmente los indicadores de Querétaro lo dicen, en los ambientes familiares, donde niños están aprendiendo el tema de violencias como una forma de defenderte, pero que después se sale de control, y el tema de la violencia sexual.
Y eso tiene los orígenes pues, en las estructuras familiares, en las estructuras escolares. Y si ahí no lo hablamos mínimamente y ahí podemos empezar a controlarlo, después se sale de control en la sociedad abierta. Ahora, justamente, Israel, ahí estaba yo viendo pues todo lo que se da en redes sociales de comentarios, y un número muy importante, si no es que la mayoría de los comentarios sobre estas marchas son de hombres, con un nivel de enojo, de molestia hacia el movimiento de las mujeres, una crítica, y me parece que ahí entonces no hemos superado del todo pues este rechazo, este un poco de, no sé si decirlo de forma, pero un poco de odio hacia el sector femenino, de lo cual es una realidad. ¿Qué es lo que sucede detrás de este sector, o nosotros como sector masculino, que a veces tenemos esa actitud, ¿no? de violencia en contra de la mujer? Es que fíjate que he estado como pensando mucho eso, y sobre todo tiene horas, porque sacamos un comunicado a través de una situación de violencia que se suscita en la marcha. Y entonces hay una posición que se pone un hombre, y efectivamente antes de hacer nuestro comunicado revisamos, y entonces nos encontramos comentarios de hombres que decían que él me representa o que él tal cosa o así, ¿no? Y luego vimos otra noticia que pasó también en Guanajuato capital, de un hombre que también es detenido, y pues bueno, varias. Y otra vez un montón de comentarios de varones como validando esa parte. El comunicado que nosotros tenemos en la otra bandita, cuando se lee, en su mayor cantidad también son hombres, y entonces ahí hay todo un tema donde primeramente no se ve una reflexión o un proceso como al diálogo. Eso será como una. Luego también la agresión que hay, pero lo que, respondiendo quizá parte de la pregunta que tiene su marco de complejidad, es que lo primero que yo pondría es que cada varón nos cuesta que nos pongan un límite. O sea, siempre hay una estructura en el límite de cualquier cosa. Vean las estadísticas de salud. O sea, nos vamos a morir por un ataque al corazón, por algo que andamos comiendo mal, y por lo regular es porque los hombres nos sobrepasamos en algo más. Emocionalmente, el burnout o el cansancio crónico del trabajo también efectivamente tiene que ver con los hombres, con el elemento del cuidado. Y cuando a alguien le dicen, hey, para, incluso cuando hasta viendo como conflictos, ¿no? O sea, la pregunta es ¿por qué no detienen? Bueno, porque hay un ejercicio de poder. Entonces ahí es quién puede más, quién tiene más esto, y entonces toda esa sincronización. Y entonces de repente cuando alguien les dice alto, ya no, esto, y entonces empieza a haber cierta norma, entonces pareciera que hay una invitación a no quiero moverme, o sea, no quiero cambiar, quiero mantener esto, y esto podríamos decir que tiene una ganancia, tiene un lugar, tiene un estatus, tiene un montón de asuntos, y de repente ¿cuál es la forma con la que yo conozco para que yo pueda volver a recuperar eso? Pues es a través de la violencia verbal, que puede ser con un chantaje y una forma para que entonces mi pareja se siga manteniendo, con aspecto físico, con aspecto económico, porque si la revisan con calma, cada una siempre está cargada de una forma de control para volver a tener algo a nuestro servicio y a nuestra ganancia. Entonces creo que parte de eso es una gran incomodidad como con ello. Y luego la otra es, ¿habrá otra forma de resolver nuestros asuntos? O sea, yo diría, sí, o diríamos nosotros que nos dedicamos a esto, claro que sí, pero pareciera que allá afuera es como un cuestionamiento, ¿no? O sea, es que no hay otra forma, porque los comentarios que están son esos, o, de nuevo, vuelven a centrarse la mirada a que las mujeres o alguien o la comunidad es responsable por algo ante mi dificultad de manejo, pensamiento emocional, ante mi comentario y mi postura o mi acción física que haga sobre alguien. Ahora, Walter, justamente me parece que lo que dicen las dos masculinidades es que sí hay un cierto malestar emocional, psicológico en el hombre, que debe de ser visibilizado, tratado, y primero el hombre debe hacer conciencia sobre esa situación emocional que vive el hombre también, ¿no? O sea, finalmente, y que lo lleva a ser violento.
Mira, pues finalmente el feminismo lo está diciendo, ¿no? No es un tema solamente de igualdad de las mujeres, sino de igualdad de hombres y mujeres frente a todo el sistema económico y social, ¿no? que nos ha educado en estos sentidos. Y lo que estamos viendo ahora con los hombres es algo muy peligroso, porque las mujeres de alguna forma pues han encontrado un camino de lucha y de sororidad, cuestionable o no, pero ahí va, ¿no? Están cuestionando muchas cosas, están cuestionando el patriarcado, etcétera, ¿no? Pero los hombres por acá lo que estamos viendo es una epidemia de soledad. En todos, desde los jovencitos que ante estos cambios rápidos de la sociedad dicen, ¿dónde está mi rol? O sea, ¿por qué mi abuelo, y esto es parte del tema, ¿no? Decía, ¿por qué mi abuelo podía pegarle a mi abuela enfrente de toda la familia y nadie decía nada? ¿Y por qué mi padre llegaba borracho y hacía lo mismo y no le decía nada? Y ahora a mí sí me dicen. Sí, o sea, el mundo ya cambió. Lo que eran prácticas patriarcales que nadie cuestionaba hace todavía unos años, ahora son imposibles. O sea, ya no lo puedes hacer. Entonces, ante esos límites, pues viene el cuestionamiento, ¿no? de los hombres, de la masculinidad, de decir, oye, ¿por qué mis abuelos y mis padres ya podían hacer eso y yo no lo puedo hacer? Ya hay un límite social ahí de las mujeres y porque la sociedad está evolucionando en ese sentido. Pero entonces viene ese cuestionamiento que además no se está llenando, es ese cuestionamiento que se hacen los jovencitos, y los hombres en general, no hay una respuesta de este lado. ¿Sí? Entonces las mujeres dicen, pues ustedes respóndanse, ¿no? Y creo que sí, creo que tiene que haber, por eso es importante hablar de masculinidades, porque eso se tiene que hablar, decir, oye, sí está cambiando el mundo, vamos a un mundo mucho más equilibrado, ya las cosas anteriores que habíamos normalizado como sociedad mexicana, ahora es impensable hacerlo. Y si lo haces, tienen consecuencias sociales y jurídicas y todo. Pero eso, que lo estamos pensando todos los hombres, está llegando a lo que ahora se llama epidemia de soledad. Porque las mujeres trabajan desde niñas, por todo este ambiente, siempre han creado redes de apoyo. ¿Sí? Desde niñas, adolescentes, mujeres mayores, etc. Yo lo veo que estoy trabajando ahora con proyectos comunitarios. Las mujeres... pues te estoy hablando de mujeres mayores, llegan y muy contentas de llegar a los 70, 80 años porque tienen una red de apoyo, ¿no? Y con sus comadres, con sus vecinas, con sus hijas, con sus nietas, etcétera, ¿no? Y veo por otro lado hombres mayores que llegan a los mismos cursos solos en condiciones además deterioradas de salud. Por esto mismo, ¿no? Es decir, parte del machismo y del patriarcado es decir, a mí no me va a pasar eso. ¿Por qué me tengo que ir a que me chequen la próstata? Y entonces, pues, un montón de hombres muertos porque llegas a enterarte que tienes un cáncer prostático nivel 4. Porque el cuidado, no solamente para tu familia, sino el autocuidado, pues no se da, porque además te educaron a ser, pues, el proveedor, el que tiene que trabajar siempre, el Superman casi de la familia, etcétera. Entonces, creo que esto los hombres todavía no lo estamos cuestionando tan visiblemente en gran parte de la sociedad, pero sí hay grupos que están trabajando y que está llevando a decir que a ese vacío emocional, que la única forma que yo creo que tenemos que hacer es aprender a hacer redes entre varones. Y entre todo el mundo, ¿no? Pero entre varones, ¿no? Entre decir, eso las mujeres se cuentan muchísimas cosas que nosotros no nos contamos o que solamente tradicionalmente lo cuentas en la cantina cuando tienes 3 whiskies, ¿no? Y esto así poquito. Entonces yo creo que eso es parte de las nuevas masculinas, porque en el otro sentido, y aquí va tu comentario y el de Israel, de lo que están cuestionando los hombres en las redes sociales, hay un ejercicio de grupos de ultraderecha que están cooptando a los jovencitos, diciéndoles es que no es justo que haya un mundo de igualdad. Las mujeres tienen, así casi bíblicamente, tienen su papel y los hombres tenemos nuestro papel. Entonces están metiendo un montón de ruido a los chavalines que están por cuestionarse pues su masculinidad, para ser una masculinidad
no violenta, mucho más solidaria, etcétera, etcétera. Y por el otro lado ya surgió un movimiento mundial que a través de las redes están diciéndole a la chavalines, no, eso no te cuestiones, no seas más solidario, no esto es un símbolo no de masculinidad. La masculinidad es volver a los valores tradicionales del pasado. Y esto creo que es súper doloroso porque están metiendo a los chavales jóvenes en un predicamento emocional del que no estamos hablando ni estamos la sociedad consciente. Por eso, pues los índices de suicidio son mayoritariamente hombres jóvenes de 15 a 29 años. Y el nivel de suicidio de jovencitos está subiendo terriblemente en todas las sociedades, porque está ese vacío que como hombres no estamos llenando. ¿Qué es lo que dicen al respecto de las masculinidades? Es decir, ¿cómo se debe hoy vivir como hombre y cómo se debe de educar, por ejemplo, a un hijo varón siendo hombre? O sea, parece que es complicado, pero ¿qué podría decir las masculinidades sobre esto? Pues lo primero es que no sé. Porque, complejo, porque en la parte de esto es que creo que, como bien lo comentaba, estamos apenas y algunos en ese proceso. O sea, cuando se planteó el concepto de nuevas masculinidades, o está masculinidades diversas y plurales, o está masculinidades y después repensar, digamos, habilidades masculinas que tienen. Como que lo que yo encuentro cuando tratamos de repensar eso es que estamos en un punto en el que la manera en cómo nos han dicho que es, o sea, ya tiene costos y son costos estadísticos. O sea, entonces cuando se plantea cómo podría ser una nueva manera, creo que el primer gran tema es, oigan, sabemos que posiblemente puedo educar o puedo vivir con derechos humanos. O sea, aunque parezca absurdo yo ¿puedo crear desde los derechos humanos? Claro, puedo crear desde los derechos de las infancias también, bajo ciertas normas. Yo creo que sí, porque creo que lo primero es saber que el otro es sujeto, saber que yo soy sujeto, y a partir de ahí tenemos un montón de derechos. Entonces creo que a partir de esos elementos yo podría decir, que a mí se me hace como luego muy curioso, cómo yo quisiera vivir. Bueno, quiero una crianza más tratante, quiero una crianza cercana, quiero una crianza en el que yo pueda estar con mi hijo, pero también de qué va a depender, de que entonces empecemos a cuestionar otras maneras de vivir. Y por lo tanto, a mí, yo algo que trato luego de promover mucho es, compañeros, vamos a juntarnos, más allá de una ley de paternidad, es para que los sistemas de empleo mejoren en los salarios y en las condiciones de tiempo, pero para que podamos estar también al cuidado de nuestra colectividad. Pero si solamente en estadísticas y en estudios que se hizo uno hace tiempo sobre los estudios sobre la paternidad en América Latina y en el mundo, resulta que cuando hay países que han logrado reducir ciertos márgenes de tiempo para que los hombres puedan estar involucrados, curiosamente lo que hacen los hombres es buscarse otra chamba. Y entonces es ahí a lo que voy. A ver, tenemos que entonces ir repensando, o sea, podemos modificar parte de las estructuras del sistema, pero también tenemos que empezar a cuestionar que hay otras formas en las que podemos repensar en vivir. Yo no me quiero mover solo, porque los grupos de hombres que nosotros atendemos ahí en la otra bandita, cuando llegan porque no pueden ver a sus hijos por un tema legal, no pueden ser porque también hubo ausencia, por un montón, o porque pasaron muchas dinámicas y que los hijos y la familia no los quieren ver, y no es porque la señora le esté inventando algo a los hijos, no, es que nuestra forma de vincularnos sí nos llevó a tener un costo para que el otro no quiera estar con nosotros. Y entonces creo que yo diría, no quisiera estar solo, quisiera tener una red, quisiera llegar más sano, quisiera que mis hijas y todos los que me rodean pudieran caminar en espacios seguros. O sea, cuando me preguntas esto, creo que es una forma de decir, una forma de ir repensando esta manera, pero poner dos elementos bien básicos. Somos sujetos, ellas son sujetos, todos somos sujetos y somos personas con derechos. Y si nos queda claro eso, tratemos de caminar por ahí y van a ver que hay cosas que pueden ir surgiendo. Y una base fundamental para mí es pensar que también hay una cuestión en el cuidado. O sea, si aprendemos a cuidar la corresponsabilidad, también entonces vamos a entender lo que implica una chamba de trabajo no remunerado en la casa,
como lo que también implicaría un cuidado a mi salud propia y de bienestar. Ahora, Walter, justamente preguntarte a ti que estás muy involucrado en el tema de las políticas públicas dirigidas justamente a este tema de las masculinidades, ¿las hay? Y si las hay, o si no las hay, ¿por qué no existen este tipo de políticas? Mira, se están gestando, sobre todo en el área laboral, ¿no? El área laboral de decir, oye, darle chance a los padres en estar junto a sus bebés. Porque también es toda... ahí ha habido políticas públicas que han avanzado en el país. De decir, oye, pues ya se les da un tiempo que antes ni siquiera se pensaba, ¿no? Era así como que pues el bebé nació y pues ahí está tu suegra y tu mujer y tú en la noche medio duermes y todo este tema. Ahora ya hay una conciencia más social de decir, oye, pues nació un bebé de una familia, o sea, estará la mujer y está el hombre en este compartir la maternidad y la paternidad, ¿no? Eso ha avanzado, pero no ha avanzado en como el gran cuestionamiento. Hay algunos grupos que se está trabajando, etcétera, pero y se está visibilizando, y yo quiero volverlo a repetir, este tema de salud mental. Cuando tú ya tienes que llegan los hombres a una edad mayor solos, porque finalmente pues son producto de sus consecuencias en muchos casos, y esto es desgarrador, que los hijos no quieren verlos. A nosotros nos ha pasado. Nosotros tuvimos que enterrar a un señor y los hijos nos pidieron el acta de defunción, que lo pagamos nuestra organización, y cuando les preguntamos todas las historias horrorosas que nos contaron del padre, entonces... Pues es eso, ¿no? ¿Cómo le dices? Esa idea, dejar de romantizar la idea de la familia cuando la familia amorosa, ¿no? Que tendría que ser. Pero las estadísticas nos están diciendo que el 40% de las familias queretanas sufren violencias. Y entonces hay gente que está planteando que dicen, oye, pues el hombre finalmente en esta frustración también de los trabajos precarizados y todo eso llegan, y como no se puede enojar con el jefe necesariamente, llega a su casa enojado y se desquita con la mujer, y la mujer se desquita con los niños, y todo esto es un ciclo de violencia que no se está viendo así, Alfredo. Esto es muy, muy complicado, pero que creo que los hombres, lo primero que tenemos que hacer, esto no va a llegar por varita mágica, tendríamos que decir qué es lo que estamos sintiendo, y a los hombres el sentir nos cuesta muchísimo verbalizarlo. Es porque es algo de esta masculinidad antigua, ¿no? El hombre pues resuelve sus problemas, no anda ahí pidiendo consejitos a nadie, ¿no? Ni al compadre. Mucho menos a la mujer, pero yo creo que sí necesitamos, con todas estas epidemias y con todos estos suicidios y con todos estos hombres mayores que llegan solos en condiciones muy malas, médicas, a hablarlo, porque creo que no es justo para ninguna persona el decir, oye, es que yo viví como se supone que tenía que vivir, y resulta que el resultado fue llegar a un callejón sin salida. Y esto sí es nuestra responsabilidad como varones, en todos los aspectos, en la academia, en la sociedad civil, en la política, para ir hablando y generando, decir cuáles son las grandes avenidas que nos interesa atender, y entonces generar la política pública. Yo creo que uno de ellos es salud mental de varones. Así es. Pues bueno, tenemos poquito tiempo antes de irnos. ¿Dónde se pueden acercar, Israel? Por ejemplo, tú dices que tienen grupos donde se trabajan estos temas. ¿Dónde pueden acercarse con ustedes? Bueno, estamos ahí en la otra bandita, ahí en Invierno 89, ahí en el barrio del Tepetate. Ahí nos pueden encontrar. Entonces, si le buscan ahí la otra bandita, si no vayan ahí al Tepe, está el 3X de Tepetate, cruzas las vías y luego vas a ver ahí un mural de unas tortugas. Ahí pasan, y los miércoles de 7 a 9 sesionamos con hombres. Excelente. Walter, ¿ustedes también hacen trabajos de este tipo, o dónde pueden checar más información al respecto con ustedes? Mira, con nosotros en las redes del Frente Queretano, pero tenemos relación con... Nosotros no trabajamos directamente el tema de nuevas masculinidades, pero sí con algunas fundaciones que tienen programas específicos para hombres. Excelente, pues gracias a ambos, gracias por estar con nosotros, gracias Walter López, gracias Israel López por estar aquí. Pues nos quedamos cortos en el tiempo, pero platicaremos en otra ocasión. Gracias. Gracias. Hasta luego.